Quiero dar continuidad, hermanos, a nuestro tema de Hechos capítulo 1 y 2. En realidad son dos capítulos que vamos a estar estudiando y escudriñando. La iglesia como un instrumento de Dios para sus planes. Esta es la parte 3. Voy a concluir esta serie de temas el próximo jueves. Si Dios permite, hermanos, el próximo jueves voy a culminar esta serie de temas. El próximo jueves veremos por qué hacía falta un elemento humano para que la iglesia pudiera realmente iniciarse. Recuerden que había dificultades, que si no fuera esto un plan de Dios no se hubiera llevado a cabo en absoluto. Había dificultades en realidad muy grandes para que la iglesia pudiera, hermanos, funcionar como tal. Si no hubiese habido todo esto, entonces la iglesia no pasaría a ser de un simple grupo de personas, quizás con una especie de confraternidad, una especie de cofradía, una especie de secta judía que no hubiera pasado. Pero la iglesia llegó a ser lo que es, o que fue en su momento y lo que sigue siendo ahora. A razón de que la primera dificultad, la muerte de su fundador, se resolvió con su resurrección y se presentó con muchas pruebas indubitables. Y entonces después les confirió un propósito y les dijo: ahora sí, están todos juntos, vayan y sean mis testigos. Pero aún faltaba una segunda cosa. Quien iba a hacer que este grupo de personas fuera más allá de un grupo donde se esforzara cada uno por hacer algo o unieran cosas en común, iba a hacer que este grupo fuera un aspecto espiritual que sobrepasara y sobreabundara, y eso iba a venir precisamente con el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos atañe en esta mañana, a concluir con nuestro tema, que era el bautismo del Espíritu Santo. Ahora hay una tercera cosa, la cual veremos el jueves, y es que la iglesia no podría ser funcional porque aún les faltaba un elemento humano, un hombre. Faltaba un hombre para que pudiera ser una iglesia funcional. Y usted dirá: pero ¿cómo es esto? Ya el Padre mandó a su Hijo derramó su sangre en la cruz, junto a todos ellos, vino el Espíritu Santo, vendría. ¿Por qué habría de faltar a un hombre? ¿O por qué un hombre era necesario para darle funcionalidad a la iglesia? Bueno, es lo que veremos el próximo jueves para concluir esta serie de temas. Pero vamos a concluir hoy, esta mañana, con la pregunta acerca de qué es el bautismo del Espíritu Santo. La semana pasada establecimos que la iglesia necesitaba de algo especial para comenzar a funcionar. El Señor Jesucristo le había establecido como una institución cuando murió en la cruz del Calvario. Déjenme decirles, hermanos, expreso rápidamente un aspecto teológico muy importante y doctrinal que hay que entender. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de una iglesia local porque ese es el sentido de la iglesia. Un grupo de personas reunidas, visibles, llamadas y apartadas dentro de muchos para una función especial. Ese es el sentido llamado a la iglesia. Pero cuando la iglesia se refiere en Efesios 5:25 que Cristo murió por su iglesia, uno tendría que preguntarse: ¿cuál iglesia? ¿La iglesia de Jerusalén? ¿La iglesia de Judea? ¿La iglesia de Antioquía? No, es la iglesia institucional. Cuando la Biblia habla de este punto, no hablamos de una iglesia universal, hablamos de una iglesia institucional, la institución de la iglesia. Cristo murió por su iglesia, no una iglesia universal, no una iglesia invisible, sino una iglesia institucional, su iglesia. Y cada vez que esto aparece así de forma general en la Escritura, nos referimos a la institución de la iglesia, pero también aparece la iglesia local. Y esa iglesia local, para hacer la diferenciación, se refiere a un grupo de personas reunidas, visibles, con un propósito. Así que entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, a partir de ese momento se instituyó la iglesia. Y todos los que creyeron en Cristo pertenecían ahora a lo que la Biblia llama, en otro término, el cuerpo de Cristo. Cada vez que usted escuche o vea en la Biblia el cuerpo de Cristo, estamos hablando de esa iglesia institucional. El cuerpo de Cristo, ese término, esa manera de expresarlo así, cuerpo de Cristo, y lo va a notar muchas veces, no se está refiriendo a la iglesia local, se está refiriendo a la institución de la iglesia. Ahora, hago esta precisión porque en adelante es importante entender esto acerca del propósito por el cual Dios creó y instituyó a su iglesia. Es importante, usted lo va a leer, y cuando lo lea en la Escritura y vea el cuerpo de Cristo, se está refiriendo a la institución. Ahora, esta iglesia
precisamente instituida por Cristo, el Señor le da un mandato de ser testigo en toda la tierra, y eso es lo que llamamos la implementación de los planes eternos de Dios mediante el instrumento que es la iglesia. Una pregunta, hermanos, ¿no tiene poquito de calor? Muy leve, muy leve. ¿Mande? No quisiera que se fueran. Le voy a poner un gradito nada más arriba. Ya si se tiene frío, hay alguien viene y lo apaga, ¿sí? Porque yo sí estoy sufriendo aquí calor. Ustedes, veo algunos también que se están poniendo entonces, déjenme. Ahí está, pero ya va a bajar un grado. Si después sube, baja más grados, entonces alguien venga y le apaga, por favor, ¿verdad? Bueno. Entonces estamos hablando precisamente de este punto. Mediante el instrumento que es la iglesia, Dios va a cumplir e implementar la obra misionera. Pero el plan del Señor era que toda la tierra fuera llena de su mensaje. Recuerden que el ministerio de Cristo se redujo o se circunscribió a la tierra judía, a los judíos principalmente. Y entonces era necesario que fueran por todas las demás ovejas. En un sentido muy práctico, hermanos, el evangelismo es la búsqueda de aquellas ovejas del Señor en todo el mundo, en toda la tierra. Es llenar el mensaje del evangelio con el propósito de juntar a todas las ovejas del Señor que están dispersas. Ese es el carácter del verdadero evangelismo, puesto que nosotros no sabemos quiénes son o serán aquellos que han de ser salvos. Entonces debemos llevar el evangelio a toda criatura, pero luego deben ser también reunidos y establecidos dentro de una iglesia con el propósito de darle continuidad a los planes eternos de Dios. Ahora, ¿hasta cuándo se va a hacer esto? ¿Hasta cuándo va a suceder que cada iglesia siga implementando esos planes del Señor? Bueno, simple y sencillamente diríamos que hasta el regreso de Cristo. La iglesia seguirá funcionando y la obra evangelizadora continuará, pero aún después de que la iglesia sea llevada por el Señor Jesucristo, esa obra de conversión será una obra exclusiva del Espíritu Santo y continuará aquí en la tierra. Así que pensemos, hermanos, la labor que el Señor le mandó a este grupo de personas, 12, y ahora estaban reunidos ahí 120 en ese momento, por el cual les mandó que fueran y llevaran el evangelio y que fueran testigos de Cristo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Realmente era una labor descomunal, hermanos. Era una labor humanamente imposible. Ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. En nuestro tiempo, hermanos, hablar de esto, de llevarle el evangelio a más de 8,000 millones de personas, para nosotros, que somos más que aquel grupo que se juntó, nos resulta prácticamente imposible. Si aún no podemos marcar ni siquiera la diferencia dentro de una ciudad de 1,5 millones o 2 millones de habitantes, ¿cómo es que llevaríamos el evangelio a más de 8,000 personas? Hoy día, ese es nuestro campo misionero, 8,000 millones de personas que están repartidas en 6 u 7 continentes, según lo vean, y en el cual hay más de 200 países a los cuales que habría que ir con todas las limitaciones políticas y geográficas y culturales que estos contienen. Además, que están divididos toda la población en más de 7,500 grupos étnicos con más de 7,000 idiomas en el mundo. Alcanzar el evangelio hoy día nos resulta prácticamente, a todas estas gentes, llevar el evangelio hoy día nos resulta prácticamente imposible. A pesar de que hoy día tenemos los medios y los recursos que en su tiempo aquellos 120 no dispusieron. Hoy día contamos con 7 grandes medios de comunicación de alcance mundial. 7 grandes medios de comunicación de alcance mundial. Tenemos transporte que nos lleva a cualquier parte del mundo en un pequeño momento o tiempo o un corto de tiempo. Tenemos una gran cantidad de recursos disponibles, o al menos probables, porque hay iglesias, y hay muchas iglesias que están dispuestas a cumplir o que están en esa visión de cumplir con la gran comisión o con el mandato de llevar el evangelio a toda criatura, y entienden su compromiso por apoyar la obra misionera. Ahora, pensemos, esto es actual, nos parece imposible. Somos muy probablemente, hermanos, algunos piensan que hay
muy probablemente un aproximado de 500 millones de verdaderos cristianos en el mundo, contra 120. Hay un campo muy grande, que son 8,000 millones de personas, pero tenemos muchos recursos, tenemos muchas cosas. Ahora contrastemos esto con el mandato de Cristo a esos 120. Esos 120 en aquella ocasión, en el tiempo que fue mandado esto, esas 120 personas, el mandato de llevar el evangelio a toda criatura, había una población aproximada en aquel tiempo de 300 millones de personas en el mundo conocido. 300 millones de personas. Para 120 es descomunal llevar el evangelio a toda criatura. Había 3 continentes conocidos hasta ese momento. La identidad étnica era muy diversa debido a que su división era más bien cultural que religiosa o política. Las lenguas y la multiculturalidad era muy grande. Los medios de comunicación, que lo que contaban aquellos 120, eran sumamente limitados. Existía el correo, pero el correo llevado por caballo o postas, de donde viene el servicio postal precisamente, el correo llevado por esos caballos de posta solamente estaba limitado al gobierno, solamente al gobierno y al ejército. Así que si un hombre quería mandar una carta a alguien, si alguien quería mandar una carta, que era el medio de comunicación único que había para poder comunicarse con otros, si uno quería mandar una carta, entonces tendría que escribirla, como por ejemplo el apóstol Pablo, y no contaba con tales medios. La gente rica podría permitirse enviarla por medio de un esclavo. Sin embargo, la mayoría de las personas tenían que recurrir a conocidos, a gente que decía, voy para Roma, bueno, llévate esta carta. ¿Y cuándo llegaría? No sé, el próximo año, 2 años, avíseles que estoy muy enfermo porque probablemente voy a morir. Cuando ya llegaba, pues ya había muerto y todo eso. No había forma realmente de poder tener un medio de comunicación inmediato. La mayoría de las personas tenían que mandar sus cartas a través de extraños, que gente que viajaba en la dirección deseada, y fueran familiares, amigos, soldados, comerciantes, etcétera. ¿Qué decir del transporte que tenían en aquel tiempo aquellos 120? Obviamente los viajes cortos podrían hacerse a pie, incluso a caballo si los tenían, pero ¿cómo llegar, hermanos, hasta lo último de la tierra en ese mandato del Señor ahí? Van a ser mis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo, Señor? Pues la única forma de ir hasta lo último de la tierra tendría que ser por barco. Y esos viajes por barco duraban meses, incluso hasta años, para poder llegar de un lugar a otro, porque había toda clase de vicisitudes que se presentaban en la travesía por el mar y tenían que quedarse en algunas partes a invernar, como le sucedió al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando él iba para Roma? Tuvo que quedarse en cierto lugar, pasar todo el invierno ahí y luego continuar, y todo esto resultaba muy, muy difícil. Pero qué decir, hermanos, hoy día de cómo costear esos viajes. Esos 120, ¿cómo lo iban a hacer para llevar el evangelio a toda criatura? No tenían los medios de comunicación, no tenían el transporte y el dinero. No había más iglesias que tuvieran esa visión. No había ni siquiera ninguna iglesia en ese momento que tuviera la visión de cumplir el mandato y que dijeran, sí, vamos, ustedes vayan los 120, les apoyamos. No había tal condición. Cada quien tendría que costearse los gastos en todo ello. Así que entonces los gastos, la obra y el trabajo era monumental. Y diríamos que para ese tiempo el mandato de llevar el evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra era humanamente imposible. ¿Qué necesitaban entonces ellos para lograr hacerlo? ¿Qué necesitaba este grupo incipiente de una iglesia que apenas estaba siendo instituida para comenzar a hacer todo ello? ¿Qué necesitaban entonces, hermanos? La semana pasada lo vimos. ¿Qué necesitaban? El bautismo del Espíritu Santo. Ellos necesitaban el bautismo del Espíritu Santo. Porque humanamente, como grupo, no podrían ellos cumplir esta tarea. Nadie podría. Era monumental. Era imposible prácticamente. Así que ellos requerían del bautismo del Espíritu Santo y Cristo les dice, no se vayan, quédense reunidos, porque aquí van a recibir la promesa del Padre que yo les hablé. ¿Cuándo le iban a recibir? El día de Pentecostés. Así que quedamos en responder la pregunta, ¿qué fue y qué es hoy día el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a Hechos capítulo 2, por favor, hermanos. Hechos capítulo 2.
Versículos 1 al 3, por favor, acompáñenme con la lectura en esta mañana. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen todos, hermanos? Muy bien, por favor, hagamos unidos esta lectura. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora, no se olviden, por favor, cuando llegó el día de Pentecostés es la continuidad de todo lo que vimos la semana pasada. Espérense, ¿cuántos iban a esperar? ¿Ya se les olvidó? ¿Cuántos iban a esperar? No. 10 días. Ya iban 40 días. Recuerden que de la Pascua Jesús anduvo haciendo milagros y presentándose con ellos con pruebas indubitables de que era el Señor por 40 días. Los reunió y les dijo, ahora quédense aquí en Jerusalén porque va a venir la promesa del Padre. ¿Cuándo iba a venir? El día de Pentecostés. Faltaban 10 días. Así que se esperaron 10 días allí en ese momento. Ahora sí, llega el momento, la continuidad de todo esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo, hermanos? La promesa del Padre de bautizarlos, cumplida en el día de Pentecostés, hay que entenderlo perfectamente para no equivocarnos, ni para no tener una mala práctica, ni una mala teología, ni estar esperanzados a algo que solamente es un designio único del Señor. La manifestación, vamos a ver en estos versículos, las manifestaciones únicas de un único bautismo del Espíritu Santo e histórico en estos pasajes. Lo primero que debemos notar, hermanos, es que en esta narración que tenemos aquí en estos versículos de lo acontecido en el día de Pentecostés es un hecho histórico único. No ha vuelto a suceder, no volvió a suceder, al menos durante 60 años de historia que tenemos en el Nuevo Testamento. No volvió a ocurrir este evento, solamente en aquella ocasión. Así que es un hecho histórico único. Este evento de Pentecostés fue un hecho histórico único, no se volvió a repetir, no volvió a suceder, no aconteció una vez más, ni ha acontecido hasta ahora. Fue un hecho histórico único. Es decir, lo que estaba aconteciendo aquí era la primera y la única ocasión en que el bautismo del Espíritu Santo vendría sobre un grupo de personas. ¿Por qué? Bueno, hasta ahora la iglesia existía como una institución. Estaba ahí la institución de la iglesia, pero aún no estaba funcionando. Podemos decir que hasta ahora es el grupo de personas reunidas que estaban en ese momento allí, no era una iglesia. Esta gente creía en Cristo, esos 120 creían en Cristo, los 11 apóstoles creían en Cristo, pero aún no era una iglesia, aunque se había instituido con la muerte de Cristo. La iglesia en sí misma no estaba funcionando, por lo tanto diríamos que la iglesia no estaba en función. No se le podría llamar iglesia, porque si entendemos que una iglesia como tal es un grupo de personas reunidas que han sido redimidas y que se están bajo un pacto para cumplir los planes del Señor, entonces diríamos que en ese momento la iglesia, aunque está ahí, no es realmente una iglesia todavía, porque no está funcionando. ¿Qué necesitaban para ello? Una vez más, el bautismo del Espíritu Santo. Podemos decir, hermanos, que hasta ahora este grupo de personas reunidas era un grupo de creyentes en Cristo, redimidos y listos para funcionar como iglesia, pero les faltaba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para empoderar a este grupo de personas, para llenarlos de poder, para capacitarlos, para que cumplieran su función como iglesia en el desarrollo del plan eterno del Señor, de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que de aquí dependemos lo siguiente, hermanos. Si nosotros nos reunimos aquí, cantamos, adoramos, nos preparamos, pero no estamos enviando a nadie a cumplir la tarea que nos encomendó al Señor, no somos una iglesia funcional. No lo somos. No lo somos, hermanos. Ahora, lo hemos hecho, gracias a Dios. Hemos enviado en un transcurso de 20 años 7, 8 misioneros
Pero ya se acabó todo ello, ya no podemos hacer absolutamente nada más, ya cumplimos con lo que tenemos que cumplir. No, necesitamos seguir funcionando como una iglesia. Así que entonces, en esta ocasión, era importante el bautismo del Espíritu Santo porque era darle el inicio a lo que era realmente la funcionalidad de una iglesia, y se requería la acción del Espíritu Santo viniendo a la iglesia y a cada persona para lo siguiente: hacerle parte de la iglesia. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Miren, voy a adentrarme a decirlo de manera muy sencilla, muy simple, sin mucha rebusco teológico en este sentido. No voy a irme a muchas expresiones teológicas, simple y sencillamente le diré que en pocas palabras, y aun cuando parece ser muy simple lo que les voy a decir y de alguna forma muy reducido a un asunto que es muy complejo doctrinalmente en nuestros tiempos, el bautismo del Espíritu Santo es simple y sencillamente la acción que el Espíritu Santo hace para unir a una persona a su iglesia. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo es la acción que el Espíritu Santo hace en cada persona para introducirla a su iglesia. La hace parte de su cuerpo. Cada persona, ahora, ¿a qué iglesia la instituye? A la iglesia institucional, al cuerpo de Cristo. Cada persona, hermanos, cada persona en el mundo que cree en Cristo, en ese momento viene el Espíritu Santo y le bautiza añadiéndolo a su iglesia institucional, es decir, a su cuerpo. La hace parte de su cuerpo. Pero para que sea parte del cuerpo local, ¿qué necesita? Otro bautismo, y ese es el bautismo físico. El bautismo físico de una persona lo introduce y lo hace parte de una iglesia local visible. Pero el bautismo del Espíritu Santo lo introduce a la iglesia institucional, es decir, al cuerpo de Cristo, que está en todas partes, en todo lugar, que simplemente es la institución del Señor, es el cuerpo del Señor. El bautismo del Espíritu Santo, de manera muy sencilla, les diría lo siguiente, hermanos, es entonces la acción del Espíritu Santo para unir a una persona que cree en Cristo al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, vean lo que dice este pasaje, hermano. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu, lean conmigo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Hermanos, bautizados, ¿en dónde? Sumergidos, metidos, ¿en dónde? En un cuerpo. Ahora, ese cuerpo está compuesto de judíos, de griegos, de esclavos o libres, porque esa es la iglesia institucional. Ese es el cuerpo de Cristo. La iglesia local, para ser parte de la iglesia local, requerimos de un bautismo físico. El bautismo físico nos añade a ello, y precisamente en Hechos capítulo 2, en el versículo 41, noten por favor, hermanos, en el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia en ese momento visible, local. Así que entonces el bautismo del Espíritu Santo, no olviden por favor esta parte, 1 Corintios una vez más ahí, 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es la acción del Espíritu Santo para añadirnos a su cuerpo. Ahora, este texto que estamos leyendo, hermanos, es revelador en cuanto a varias cosas que quiero que hagan distinción con el relato del libro de los Hechos. Primero, los eventos descritos, hermanos, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, no fueron repetibles. No se volvieron a repetir esos eventos. No se volvieron a repetir dichos eventos. Es decir, nunca volvió a suceder lo mismo en ningún otro momento sobre ningún grupo de personas o sobre ninguna iglesia. Este evento se habla, ¿y cuáles fueron esos hechos? Miren, vayan ahí por favor el versículo 1. ¿Cuáles fueron los hechos que no se vuelven a repetir y que fueron únicos? Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio. Lo primero que aconteció en aquel día de Pentecostés es que sobre aquel número de 120 personas vino un estruendo como de un viento recio. Vino un estruendo como de un viento recio. Y después, el segundo evento, irrepetible, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas fueron dos señales del bautismo del Espíritu Santo único a la iglesia incipiente de Jerusalén. Dos eventos que manifestaron el bautismo del Espíritu Santo para darle inicio, para darle la pauta, para darle el comienzo de lo que era la iglesia funcional. Dos eventos únicos, históricos e irrepetibles. No hay en toda la historia bíblica que estos eventos se puedan repetir sobre cada persona. Un estruendo recio como de un viento y una lengua repartidas como de fuego. Cuando alguien está hablando de señales del bautismo del Espíritu Santo y la búsqueda de ese bautismo del Espíritu Santo, entonces tendría que volver a Hechos capítulo 2 y ver si cada vez que eso que aparentemente acontece como el bautismo del Espíritu Santo, sucede exactamente lo mismo. Es decir, que hay un estruendo recio como de viento y hay lenguas repartidas como de fuego. Son dos señales que deberían entonces existir en todos aquellos que dicen ser bautizados en el Espíritu Santo. Si este evento de Pentecostés fuera el modelo para todos los que somos bautizados por el Espíritu Santo, entonces esto tendría que suceder, ¿no, hermanos? Si este evento fuera el parámetro del bautismo del Espíritu Santo, estas señales tendrían que acontecer. Un estruendo de un viento recio y lenguas repartidas de fuego sobre nuestra cabeza. Ahora, volvamos a 1 Corintios capítulo 12. Vean por favor qué dice en este pasaje. Porque por un solo cuerpo fuimos, ¿qué? ¿Quiénes todos? ¿Quiénes son todos, hermanos? Todos los creyentes, nos incluimos nosotros, por un cuerpo fuimos todos bautizados. Así que cuando yo fui bautizado por el Espíritu Santo, nunca escuché un estruendo recio, ni nunca vi fuego sobre mi cabeza, o lenguas de fuego, aparentemente como si fueran de fuego, sobre mi cabeza. ¿Ustedes sí? Dígame a alguien aquí que le aconteció esto. A nadie. Por eso lo que tenemos que establecer es que este bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés fue único e irrepetible. La prueba es que no pasa actualmente ni sucede con ninguno de nosotros. No ha acontecido. A menos que aquellas señales han sido únicas y no repetibles para un evento que se llevó a cabo en cada una de las personas que habían creído en Jesús, pero que aún no formaban parte de la iglesia. Ahora una pregunta, y no la vamos a contestar ahora, pero recuerden ustedes esto, hermanos, que cuando Cristo escogió a sus discípulos, esos discípulos en su proceso de acercamiento al Señor Jesucristo, no podríamos decir que eran verdaderos cristianos todavía. ¿Sí? No podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos dudaban de Jesús. ¿No se sorprendieron de pronto y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces no creían realmente todavía en Jesús como una persona divina. Y no cuando Jesucristo resucitó y aquellos de Emaús iban caminando, dijeron, esperábamos, ¿verdad?, que este fuera el que había de venir. ¿No lo reprendió Cristo? Y no al mismo Pedro, Juan y a todos los reunidos ahí, Cristo no se acercó, le dijo, insensatos también, no habían creído, no han entendido todavía lo que había de pasar. Es decir, la mayoría de ellos, aun cuando estaban cerca de Jesús y aun cuando tenían una cierta teología respecto a Cristo como Mesías, su percepción acerca de Cristo no había sido todavía cumplida total y completamente. Así que no es hasta la resurrección de Cristo cuando comienzan a creer. Y cuando comienzan a creer, comienza a juntarse esa iglesia apenas en ese momento que ya había sido instituida en la cruz del Calvario, pero aún no era funcional. ¿Qué les faltaba? Ser introducidos al cuerpo de Cristo, ser inmersos al cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. ¿Y cómo lo iban a hacer? Mediante el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las señales de ese bautismo del Espíritu Santo? Bueno, un estruendo en aquella ocasión como de un viento recio y unas lenguas repartidas sobre su cabeza como de fuego. Ahora, esa es la primera cosa que hay que entender, hermanos. Este relato nos manifiesta que los eventos históricos y que este evento es histórico, único y irrepetible por las circunstancias que pasaron. Ahora, la segunda cosa que quiero que observen es que el bautismo del Espíritu mencionado aquí no es algo
que se les mandó a ellos a buscar. No se les mandó a ellos buscar el bautismo del Espíritu Santo. Hay una confusión tremenda de lo que se llama la segunda unción. En la mayoría de iglesias carismáticas e iglesias pentecostales se busca lo que se llama la segunda unción. Es decir, es un creyente, eres el verdadero hijo de Dios, pero para poder funcionar correctamente, necesitas buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces hay muchas personas deseosas de poder hacer y cumplir las funciones del Señor y están buscando el bautismo del Espíritu Santo y están rogando y están pidiendo y están ayunando y están reuniéndose para poder ser investidos de ese bautismo del Espíritu Santo. Pero recordemos lo siguiente, aquí en este pasaje simplemente lo que el Señor dijo es: esperen, porque van a ser bautizados. Ellos no lo buscaron, ellos no pidieron, ellos no rogaron, ellos no hicieron absolutamente nada, no hicieron nada para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos simplemente estaban esperando. Ellos ni siquiera sabrían que vendrían tales acontecimientos. Solo tenían que esperar que Dios hiciera esa obra en sus vidas. Ellos no estaban orando cuando esto pasó. Ellos no estaban cantando cuando esto sucedió. Incluso ni estaban leyendo las Escrituras y ni siquiera estaban escuchando alguna predicación cuando este bautismo vino sobre ellos. Lo único es que estaban reunidos allí. El bautismo del Espíritu Santo es entonces una de las muchas acciones que el Espíritu Santo, y alguien habló de estas, pero yo he tratado de contarlas y la verdad es que no puedo hacerlo, pero he contado más de 35 acciones que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente, en su iglesia, en el mundo, en las circunstancias, incluso en los gobiernos y aún en el mismo diablo. Pero hay en todas estas acciones del Espíritu Santo, una de ellas se llama el bautismo. No es algo especial, no es algo diferente. Así como el Espíritu Santo nos sella, también nos bautiza. Así como el Espíritu Santo nos redarguye, también nos bautiza. Así como el Espíritu Santo nos capacita, nos da dones, también nos bautiza. Así que entonces el bautismo del Espíritu Santo es una de las muchas acciones que el Espíritu Santo lleva a cabo en la vida de cada persona. Es la obra del Espíritu Santo haciendo patente a la vida de una persona que ahora la introduce a su cuerpo. Simplemente nos bautiza. No podemos buscar el bautismo, como tampoco puedo buscar que me dé un don, como tampoco puedo buscar que me selle, como tampoco puedo buscar muchas cosas de la obra del Espíritu Santo. Simplemente es una obra soberana del Espíritu Santo que sigue haciendo hoy día, pero que no lo va a hacer como lo hizo en Pentecostés con aquella primera iglesia, porque fue un evento único e irrepetible. Pero ¿nos sigue bautizando el Espíritu Santo? Sí, sigue bautizando el Espíritu Santo. ¿A quién? A las personas que no son creyentes y creen, en ese momento las bautiza. ¿Qué hace? Las introduce al cuerpo de Cristo. 1 Corintios, capítulo 12, otra vez, para recordar esto. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Así que entonces el bautismo del Espíritu Santo es la obra patente del Espíritu Santo en la vida de una persona sin que éste la esté buscando. No podemos buscar, ni rogar, ni pedir el bautismo del Espíritu Santo. Es una obra que hace Él inmediatamente. ¿Cuándo? Cuando una persona cree. En el momento que una persona cree, el Espíritu Santo viene a él, hace morada y lleva a cabo todas las acciones que el Espíritu Santo hace en una vida personal. Lo sella, lo bautiza, le dota de dones, le da una nueva vida, una implantación de una nueva naturaleza, hace toda esa obra continua en un creyente. ¿En qué momento? En el momento que cree. No hay procesos. En esas obras no hay procesos. Simplemente una persona cree y es sellada, bautizada, se le da un don y le da una nueva naturaleza o es regenerada por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente: bendito sea, ¿es 1.13? 1.13, sí. Ese es 1.3. 1.13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿En qué momento viene el Espíritu Santo a la vida de una persona? En el momento de creer. Ahora, hay un proceso para creer, hermanos.
No simplemente decir, ya escuché, levanté mi mano y ya viene sobre mí. No, hay un proceso. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Y hace una distinción, habiendo oído la palabra de verdad. No cualquier evangelio, la palabra de verdad. Y luego dice, el evangelio de vuestra salvación. Y luego dice, habiendo creído en él. Entonces fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este momento viene el Espíritu y al menos somos receptores de él. Nos hace templos del Espíritu Santo. Nos sella, nos bautiza, nos regenera e implanta una nueva naturaleza en nosotros. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Así que no podemos buscar las acciones del Espíritu Santo, que Él simplemente lo hace mediante lo que se llama la obra redentora del Espíritu Santo. La obra redentora del Espíritu Santo es algo que acontece en el momento que una persona cree en Cristo Jesús, es regenerado, es dotado de fe y estas cosas que tienen que ver con la salvación. Pero después hay una obra de maduración del Espíritu Santo en el creyente. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, ahora vean lo siguiente. Versículo 4, por favor, hermanos. Versículo 4, estamos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 4. Vino el Espíritu Santo con obras y acciones únicas sobre aquellas personas para bautizarles e introducirles a un cuerpo que es el de Cristo, y ahora viene el resultado de ese bautismo. Vean versículo 4, ¿qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sigamos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Continúen conmigo, hermanos. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ahora, vean lo siguiente. El bautismo del Espíritu Santo fue una acción única que se manifestó con ellos con un estruendo y con lengua repartida sobre el fuego para poder darle inicio a la iglesia funcional. ¿Cómo? Introduciéndolos al cuerpo de Cristo, a ese grupo de personas. Pero los resultados del Espíritu Santo en la vida de aquellas personas son los siguientes. Versículo 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, les pregunto una cosa. ¿El hablar en lenguas fue resultado del bautismo del Espíritu Santo o de la llenura del Espíritu Santo? Hermanos, ¿el hablar en lenguas fue resultado del bautismo del Espíritu Santo o de la llenura del Espíritu Santo? De la llenura del Espíritu Santo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Así que hay que hacer una diferencia en este pasaje de Hechos capítulo 2. Una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Las lenguas mencionadas aquí, hermanos, eran idiomas entendibles, no inentendibles. Todas estas lenguas, y no las conté. ¿Alguien las contó? Los grupos aquí étnicos representados, con su lengua cada uno, son, no sé cuántas pueden ser. ¿Cuántas son, Edgar? ¿Cuántas son? ¿Las contaste? No. Pensé que estabas contándolas ahí, ¿no? Pero no. Bueno. ¿Cuántas son? No sé. 17, 18, 19, 20, bueno, ya estuvieron. De ahí depende cuántas contemos. Pero las lenguas aquí mencionadas, hermanos, son idiomas entendibles. No son idiomas inentendibles, no son lenguas angelicales, son idiomas entendibles. Así que es claro porque cada uno entendía su propia lengua o lo que hablaban. Pero estas lenguas no fueron el resultado del bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Estas lenguas fueron el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Así que hay dos precisiones que hacer en este momento respecto a esto. Primero,
del bautismo del Espíritu Santo solamente, escuchen esto, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo en las Escrituras solamente se habla en 2 ocasiones. El Señor Jesucristo, cuando vino y vio a Juan, estaba Juan en su ministerio, Juan dijo: yo no soy el Cristo, pero el Cristo viene y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego son 2 bautismos. Y no voy a explicar ahorita todo esto, ¿verdad? Porque ya lo hemos explicado anteriormente. Pero Cristo tiene toda la autoridad para bautizar a unos en Espíritu Santo y a otros en fuego. ¿Cuál es el bautismo de fuego? El bautismo de fuego está claramente especificado en el versículo anterior. Dice: a la verdad, el hacha ya está puesta sobre los árboles que no dan fruto. Así que esos árboles serán echados al fuego para que se quemen. Y luego dice después: aquí viene otro delante de mí que Él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en la era. Y los bautizará y recogerá su granero y lo pondrá, el trigo lo pondrá en su granero. Y a los que no dan fruto los echará en el fuego que arde eternamente. ¿Quién tiene la autoridad para condenar y salvar a unos? Condenar a unos y salvar a otros. Cristo. Cuando salva a algunos, los bautiza con el Espíritu Santo, haciéndolos parte de su cuerpo. Y cuando condena a aquellos opositores e incrédulos, los bautiza ¿en dónde? En fuego, que nunca se apaga. Ahora, solo en 2 ocasiones se habla del bautismo del Espíritu Santo, en esa y en esta de Pentecostés, solamente. Así que entonces, si pensamos en esto, y quizás una tercera vez, pero se hace referencia a esta, al bautismo del Pentecostés, tomemos en cuenta esto. Pero respecto a la llenura del Espíritu Santo, es toda una doctrina, hermanos. Es toda una doctrina en toda la Escritura. La pueden ver en todas las cartas, la llenura del Espíritu Santo. Se habla muchas veces de los resultados, de las evidencias de una persona que es llena del Espíritu Santo. Esa es la primera precisión. El bautismo del Espíritu Santo no es una doctrina, es un evento mencionado. La llenura del Espíritu Santo sí es una doctrina. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque el bautismo del Espíritu Santo no es algo que se pide buscar, simplemente se va a hacer y lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo sí se le demanda al creyente buscarla. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo o del Espíritu. Así que entonces, la llenura del Espíritu Santo es algo que se manda al creyente que se busque. ¿Por qué? Porque es una acción continua que debe existir en todo creyente a fin de que pueda funcionar. Ningún creyente puede funcionar como un hijo de Dios o como miembro de una iglesia, ni puede desarrollar sus dones, ni puede llevar ninguna actividad si no es una persona llena del Espíritu Santo. Puede hacerlo si quiere humanamente, pero eso no va a glorificar a Dios, eso no va a honrar a Dios. La llenura del Espíritu Santo es la capacidad, es la capacitación del Espíritu Santo para que logremos hacer aquello que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál era la necesidad en ese momento, hermanos? Había tanta gente reunida en el Pentecostés. ¿Por qué esperar hasta Pentecostés? Porque Pentecostés, hermanos, era una fiesta concurrida, muy concurrida. Y aquí vemos de dónde venían, de todas las naciones conocidas. Allí estaban todos, allí estaban los discípulos. Vino el Espíritu Santo sobre ellos, les bautizó, les hizo parte y ahora los capacita llenándoles de tal manera que mediante la llenura del Espíritu Santo, cada uno de ellos sin saber, sin conocer y sin entender cómo, comenzaron a hablar en lenguas entendibles, de tal manera que toda la gente reunida en Pentecostés comenzó a oír las maravillas del Señor. Comenzaron a entender y comprender esta gran obra hecha. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, entonces, es una acción que nos capacita para hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. El bautismo del Espíritu Santo es una acción donde se nos coloca en una posición dentro del cuerpo de Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo es la capacitación del Espíritu para hacer la obra que Él nos ha mandado hacer. Ahora, las señales de lenguas mencionadas en esta ocasión, que vemos en todo el capítulo 2, son el resultado de la llenura del Espíritu Santo, no del bautismo del Espíritu Santo. Y es mencionado aquí en todo el libro de Hechos, capítulo 2, por 2 causas.
¿Por qué se hace y se mencionan las lenguas como una obra del Espíritu Santo en la llenura de cada persona? Por dos razones. Primero, para hacer patente a todos los israelitas incrédulos que ellos ya no formaban parte o que ellos no forman parte del pueblo espiritual de Dios. Es una señal de juicio a todos los israelitas incrédulos. Miren, 1 Corintios capítulo 14, versículo 21 y 22, dice lo siguiente: en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, habla el apóstol Pablo, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Para qué era la señal de lenguas? La señal de lenguas fue dada a los judíos como una acción de juicio sobre el Señor. Ustedes nunca han querido oír, ni a mis profetas, ni a mi palabra les he hablado, pero en algún tiempo hablarán otras lenguas y sabrán realmente, los demás sabrán lo que yo soy, pero ustedes no, ya no lo son. No son mi pueblo espiritual. Así que las lenguas son por señal de ¿qué? De juicio, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Así que por eso se manifiesta en el Pentecostés, en una fiesta concurrida donde había todos judíos, tantos judíos, pero también tantos gentiles de todas partes. Ahora, esa es la primera razón por la cual sucedió esto en Pentecostés, para hacer señal profetizada en aquel día de juicio sobre Israel. Y segundo, la segunda razón por la que se menciona las lenguas en el Pentecostés es para que sepamos que en la continuidad de todo el libro de los Hechos y en los 50 años de iglesia que aquí se mencionan, es manifestar que la iglesia estaba conformada por todo tipo de personas de todo el mundo. De todo el mundo. Que la iglesia no era exclusiva, ni la salvación era exclusiva de los judíos. Era para todo el mundo. Y las lenguas fueron esa señal, porque todos comenzaron a escuchar en su propia lengua. ¿Cuántas naciones estaban aquí representadas? ¿Ya lo contaba alguien? ¿18? 18 lenguas de grupos étnicos que prácticamente abarcaban lo que se tenía como mundo conocido en aquel tiempo. El mundo conocido. Todos escuchaban. En Pentecostés escucharon el mensaje de salvación y cada uno de ellos llegó a su propia nación escuchando y glorificando al Señor por todo esto. Así que entonces la señal de las lenguas en el día de Pentecostés es sumamente importante. No es un resultado del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, es un resultado de la llenura del Espíritu Santo. Y ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué nosotros hoy día no hablamos en lenguas si somos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué hoy día no hablamos en lenguas? Bueno, una vez más, porque en aquella ocasión, simple y sencillamente, en aquella ocasión era un evento especial y necesario. ¿Por qué? Porque el mensaje estaba siendo apenas distribuido y llevado. No teníamos la Escritura, no teníamos el Nuevo Testamento, no teníamos la palabra, pero dice el apóstol Pablo que un día cesarán las lenguas. Un día cesarán las lenguas. Y ni siquiera dice cuando venga lo perfecto, es antes de esto. Un día cesarán las lenguas. Ahora, ¿en qué momento cesarían las lenguas? Bueno, déjenme decirles que a partir de los 50 años de la iglesia conocida en todo el Nuevo Testamento, al final del primer siglo, nunca más se volvió a entender o saber acerca de un don de lenguas. Gente que no sabía una lengua entendible y la pudiera hablar sin haberla estudiado. No hay más relato de esto. Podría haber un caso en alguno, quizás, pero no de personas que nunca supieron una lengua y de pronto comenzaron a hablar en lenguas entendibles. Esas lenguas que dicen que algunos hablan son lenguas inentendibles, son balbuceos, son jerigonzas llamadas así. Es decir, aquellos balbuceos que hace cuando uno está dormido, está uno dormido así, y lo tienes que mover porque está hablando en lenguas. Está hablando en lenguas, es eso. Así se llama, jerigonzas. Esa forma de expresarse es simplemente lo que sucede ahí. No hay lenguas entendibles. El don de lenguas manifestado por la llenura del Espíritu Santo son lenguas entendibles. Ahora, dice en 1 Corintios 13:8, ¿verdad? En esa parte, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará.
Ahora concluimos. ¿Qué necesitaba este grupo para conformarse en una iglesia y cumplir con el mandato de llevar el evangelio a toda criatura y a toda nación? ¿Qué necesitaba este grupo de 120 hermanos para iniciarse como una iglesia? Necesitaban el bautismo del Espíritu Santo. Porque eso los iba a conformar como una verdadera iglesia funcional. Ahora, una vez iniciada la iglesia funcional, una vez arrancada la iglesia funcional, ¿qué requiere toda iglesia local para cumplir con el mandato de llevar el evangelio a toda criatura y a todo lugar? ¿Qué requiere, hermanos? La llenura del Espíritu Santo. No el bautismo del Espíritu Santo. Lo que toda iglesia, lo que nuestra iglesia necesita, hermanos, para poder cumplir con el mandato de llevar el evangelio a toda criatura, es la llenura del Espíritu Santo. Es ver a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, sometidos a la palabra de Dios, vaciando nuestro corazón y nuestra vida de ese pecado y llenándonos cada vez más de la palabra del Señor en nuestras vidas para ser llenos del Espíritu Santo. Esa es una búsqueda y una demanda para todos nosotros. Todos los días tenemos que recurrir al Señor arrepentidos, arrodillados, pidiendo perdón y suplicando al Señor que llene nuestros corazones, que llene nuestra mente de su palabra, a fin de que ella nos gobierne mediante el Espíritu Santo. Requerimos la llenura del Espíritu Santo. Esta iglesia no requiere más dinero. Esta iglesia no requiere más gente con más talentos y con más dones. Lo que requiere, hermanos, esta iglesia, este grupo de personas, es la llenura del Espíritu Santo. La necesitamos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. No embriagarnos con las cosas de este mundo, sino dejar que el Espíritu Santo llene nuestros corazones y nuestras mentes. Si tú o como iglesia, todos unidos, no leemos la Escritura, no la estudiamos, no la meditamos, ¿cómo esperamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos? No hablo de 2 o 3 o 4 o 5 o 10 o familias, hablo de toda la iglesia. En la medida que todos nos unifiquemos en el estudio, en la meditación de su palabra, en el entendimiento de su palabra, en esa medida seremos llenos del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque necesitamos cumplir la obra del Señor. Vamos a orar, por favor. Padre, te rogamos en esta mañana que nos ayudes a entender, Señor, y comprender que no necesitamos ninguna acción extraordinaria, ningún momento que pudiera ser sobrenatural sobre nosotros, sino ser llenos de tu Espíritu Santo. Y esa es una demanda que se hace de cada uno de nosotros en la búsqueda de adorarte, de bendecirte, de conocerte a través de tu palabra, en la búsqueda de someternos a ti y en el deseo sincero, Señor, de un arrepentimiento a diario, continuo, de un vaciamiento de nuestra vida, de nuestro yo, de nuestro ego, y comenzar, Señor, a llenarnos de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, pero necesitamos estar siendo llenos del Espíritu Santo, una acción continua, constante, que se nos demanda. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.